Dicen que hay historias que no deberías escuchar, aunque parecen ficción, esconden verdades perturbadoras. Prepárate, porque lo que vas a escuchar no es un simple cuento. Apaga las luces, y si sientes que alguien te observa mientras escuchas esto, no te preocupes, probablemente no estás solo. No sé si lo que voy a contar es un sueño, una alucinación o algo que realmente sucedió. Lo único que tengo claro es que cada noche siento que pierdo un poco más de mí mismo, como si mi mente se estuviera desintegrando en las garras de algo que no logro comprender. Todo comenzó hace un par de semanas cuando las pesadillas empezaron a repetirse. Al principio pensé que era el estrés, que mi cabeza solo necesitaba descanso, pero pronto entendí que lo que estaba ocurriendo no era un simple mal sueño, era un infierno del que no podía escapar. La primera vez soñé que me encontraba en un pasillo interminable. El suelo era de baldosas blancas, pero estaban agrietadas y manchadas de algo oscuro, como si estuvieran pudriéndose. Las paredes respiraban, lo juro. Cada tanto se expandían y se contraían como si fueran un gigantesco pulmón. Caminaba sin saber a dónde iba, y cuanto más avanzaba, más sentía que algo me observaba desde la oscuridad del final del pasillo. Intentaba correr, pero mis piernas parecían estar hundidas en cemento. Era desesperante. Cada paso era lento, pesado, mientras el silencio del lugar se rompía con un sonido bajo, grave, como un latido. De pronto, lo vi. Una figura salió de la sombra del pasillo. Era enorme, pero lo que más me perturbó fue su rostro, o mejor dicho, la falta de él. En el lugar donde deberían estar los ojos había dos huecos negros, profundos, que parecían no tener fin. Esa cosa no parpadeaba, no respiraba, solo me miraba. Y con cada segundo que pasaba sentía que los huecos se volvían más grandes, que me absorbían con solo estar frente a ellos. Desperté de golpe, con la garganta seca, empapado de sudor. Me repetía a mí mismo que era solo una pesadilla, que no tenía sentido darle importancia. Pero la noche siguiente volvió. El mismo pasillo, las mismas paredes que respiraban, el mismo suelo podrido, y él, solo que esta vez estaba más cerca. Su cuerpo era deforme, huesudo, como si hubiera roto una y otra vez, luego mal soldado. Caminaba hacia mí con pasos torpes, arrastrando las extremidades, pero avanzaba rápido. Yo trataba de retroceder, pero era inútil. Siempre lo tenía a unos pocos metros de distancia. Lo peor no era verlo, lo peor era escucharlo, porque en medio del silencio comencé a oír un murmullo que no salía de su boca, si es que tenía boca, sino de mis propios pensamientos, una voz profunda que decía mi nombre una y otra vez. Desperté otra vez, y al encender la luz noté algo extraño. En el suelo, junto a mi cama, había marcas húmedas, como si algo pesado y viscoso se hubiera arrastrado hasta allí. Desde esa noche, las cosas se pusieron peores. Ya no era un sueño aislado. Cada vez que cerraba los ojos, aunque fuera para descansar un poco, volvía a estar en ese pasillo. A veces despertaba con el corazón latiendo a 1000, otras veces con rasguños en mis brazos como si me hubiera defendido de algo mientras dormía. Mis amigos decían que estaba paranoico, que quizá estaba sonámbulo, pero yo sabía la verdad. Lo que pasaba dentro del sueño se reflejaba en la realidad. Una de las últimas noches que recuerdo claramente fue la peor. No estaba en el pasillo. Esta vez me encontré en una habitación sin ventanas, con las paredes cubiertas de manchas negras que parecían moho. En el centro había una silla de metal oxidado, y estaba atado a ella con correas que se apretaban más y más cada vez que intentaba moverme. El aire olía a podredumbre, a carne en descomposición. Y ahí estaba él. El monstruo se arrastró lentamente hacia mí, con sus ojos huecos fijos en mi cara. Sentí su presencia como un peso en el pecho, como si estuviera presionando mis pulmones. Cuando se inclinó sobre mí,
Vi que dentro de esos huecos había algo moviéndose. Formas humanas, pequeñas, como sombras atrapadas, que intentaban salir gritando sin voz. Lo peor fue cuando me habló. La voz no venía de su boca, sino de dentro de mi cabeza como un pensamiento que no era mío. Cada vez que despiertes, me acercaré más, y cuando deje de ser un sueño, no habrá regreso. Desperté gritando, con la garganta ardiendo. Corrí al mirar al baño para ver si estaba entero, y me quedé paralizado. En mi cuello tenía marcas de dedos como si alguien me hubiera apretado con fuerza. Desde entonces, el monstruo no solo aparece cuando duermo. Lo he visto en el rabillo del ojo cuando camino por la calle, en el reflejo de la televisión apagada, incluso en el vidrio de la ventana cuando cierro las cortinas. Siempre está ahí, esperando, como si el sueño y la vigilia ya fueran lo mismo. No puedo seguir así. Cada vez que cierro los ojos siento que me hundo más en su mundo. El pasillo, la habitación, sus ojos sin fondo, todo se mezcla con mi vida diaria. Ya no sé qué es real y qué no. Anoche fue distinto. Anoche no desperté del todo. Me encontraba otra vez en la habitación sin ventanas, atado a la silla. El monstruo se acercó y me tomó de la cara con sus manos huesudas. Sus dedos eran largos, fríos, y me obligó a mirarlo directo a los ojos. Sentí cómo mi mente caía dentro de ellos, cómo era arrastrado hacia ese vacío, y allí vi más sombras, cientos de ellas, rostros deformados que gritaban en silencio. Entre todos, reconocí a alguien. Era yo. Desperté, pero algo no estaba bien. El cuarto donde abrí los ojos no era mi cuarto. Las paredes eran las mismas que las del sueño, húmedas, manchadas. El aire era pesado. Estoy aquí ahora mismo escribiendo esto en un pedazo de papel que encontré en el suelo. No sé si alguien lo leerá, no sé si logrará salir de este lugar. Solo sé que escucho sus pasos acercándose, y sé que esta vez no voy a despertar. No sé cómo empezar a contar esto sin que pienses que estoy perdiendo la cabeza, pero necesito desahogarlo. Durante semanas he tenido la misma pesadilla, siempre igual, siempre con el mismo monstruo de ojos vacíos, ojos que parecen tragarte entero cuando te miran. Y lo peor no es el sueño en sí, sino lo que ocurre después de despertar, como si el monstruo no quisiera quedarse solo en mi mente. Todo comenzó hace un mes, cuando me mudé al nuevo departamento. Era un lugar pequeño, oscuro, con paredes húmedas y un silencio extraño, casi antinatural. La casera me lo alquiló barato y apenas me dijo nada excepto una advertencia al entregar las llaves. Si escuchas golpes en la madrugada, no abras los ojos. Pensé que era alguna superstición ridícula de gente mayor. La primera noche dormí tranquilo, pero al segundo día tuve el sueño. En él estaba en mi propia cama, igual que en la vida real, pero no podía moverme. Al principio pensé que era parálisis del sueño hasta que noté que no estaba solo. Algo respiraba en la oscuridad, un aliento húmedo, pesado, que parecía llenar todo el cuarto. De repente, escuché pasos arrastrándose en el piso. Algo se movía lentamente hacia mí, y aunque no podía ver nada, podía sentir cómo la temperatura bajaba cada vez que se acercaba. Y entonces lo vi. Era alto, demasiado alto, como si su cuerpo no pudiera caber en una habitación normal. Su piel era gris, tensa, como cuero podrido. Sus extremidades eran largas, demasiado largas, y se doblaban en ángulos imposibles. Pero lo que más me heló la sangre fueron sus ojos, o mejor dicho, lo que había en el lugar donde deberían estar. Eran huecos, profundos, como pozos de oscuridad que no terminaban nunca. Cuando me miró, sentí que algo tiraba de mí, como si mi conciencia estuviera siendo absorbida hacia esos agujeros infinitos. No gritó,
No habló, pero entendí que quería arrastrarme a su mundo. Desperté sudando, con el corazón a mil. Revisé cada rincón de mi departamento, pero no había nada. Me repetí que solo había sido un sueño, aunque algo en mí sabía que no. A partir de ahí, la pesadilla volvió cada noche, siempre igual. Yo en mi cama, paralizado, el monstruo acercándose y sus ojos devorándome desde la oscuridad. Lo perturbador es que cada vez parecía estar un poco más cerca de mí. La cuarta vez, cuando desperté, noté algo nuevo. Mi cama estaba fría, como si alguien se hubiera sentado a mi lado durante horas. Además, el espejo del pasillo tenía una grieta que no estaba antes, y juraría que escuché un murmullo apagado proveniente de la pared. No quise pensar demasiado, pero era imposible. El monstruo empezaba a ocupar mi mente incluso estando despierto. Lo veía en reflejos, en las sombras de las esquinas, en el rabillo del ojo. Una vez, mientras lavaba los platos, vi claramente sus ojos sin fondo reflejados en el agua del fregadero. Cerré los ojos y cuando los abrí, ya no estaba. Una noche ocurrió algo que cambió todo. En el sueño, el monstruo no se limitó a mirarme. Se inclinó sobre mí y con sus manos huesudas me tomó del rostro. Sentí sus dedos helados enterrándose en mi piel, obligándome a mirar dentro de sus ojos. No eran solo huecos. Dentro había movimiento, como sombras retorciéndose, figuras humanas gritando en silencio, como si hubieran sido atrapadas ahí para siempre. Entre ellas reconocí una cara, la mía. Desperté con un grito, pero lo peor estaba por venir. En el espejo frente a mi cama, vi claramente 2 huellas de manos marcadas en el vidrio, como si alguien lo hubiera tocado desde dentro. Empecé a temer dormir. Pasaba noches enteras despierto, pero incluso entonces lo sentía cerca. Escuchaba el arrastrar de sus pies, el golpeteo suave en las paredes. Recordé lo que la casera me había dicho: no abras los ojos si escuchas golpes en la madrugada. Esa frase no dejó de repetirse en mi cabeza. Anoche, finalmente pasó lo peor. Me acosté agotado, sin fuerzas para resistir. El sueño volvió, más intenso que nunca. Esta vez ya no estaba en mi cama, sino en un pasillo oscuro, interminable, con paredes húmedas como las del edificio. El monstruo me seguía, sus pasos resonaban en el eco del pasillo. Corría, pero mis piernas se movían como si pesaran toneladas. Cuando por fin volteé, lo vi correr hacia mí. Su cuerpo se retorcía con movimientos antinaturales y sus ojos, esos ojos me tragaban, me absorbían. Caí de rodillas, sintiendo cómo mi mente se deslizaba hacia el vacío. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez. Una voz profunda, grave, que no salía de su boca sino de dentro de mi cabeza. Tú ya me miraste, ahora eres mío. Me desperté sobresaltado, jadeando. Pensé que había terminado, hasta que escuché los golpes. 3 golpes secos en la pared, justo al lado de mi cama. Me quedé inmóvil, recordando la advertencia de la casera. No debía abrir los ojos. Pero el sonido se hizo más fuerte, más insistente, hasta que se transformó en un golpeteo desesperado, como si alguien quisiera salir de la pared. Sentí su respiración a mi lado, helada, putrefacta. No aguanté más. Abrí los ojos y lo vi. No estaba en el sueño esta vez. Estaba frente a mí, en carne y hueso, más grande, más horrible de lo que jamás había imaginado. Se inclinó sobre mí, sus manos aferrándome y esos ojos sin fondo tragando todo lo que soy. Grité, pero ningún sonido salió. Todo se oscureció. Escribo esto ahora aunque no sé cómo. Tal vez ya no esté despierto. Tal vez ya no esté vivo. Solo sé que cada vez que cierro los ojos, vuelvo a ese vacío interminable rodeado de sombras que gritan sin voz. El monstruo está ahí, mirándome, siempre mirándome. Y ahora entiendo lo peor.
Esos ojos son puertas, puertas hacia un lugar donde las almas quedan atrapadas, condenadas a la nada, y yo ya crucé el umbral. Si alguna vez escuchas golpes en tu pared, por favor no abras los ojos, porque si lo haces, Él también te verá. Y cuando mires dentro de sus ojos sin fondo, ya será demasiado tarde.